El siguiente programa es patrocinado por Es Tu Futuro Abogados en Derecho Laboral y Pensiones, doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con. Hoy la cita es con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Recordemos que ella es abogada, especialista en temas de derecho laboral y pensiones. Todo lo que usted quiera saber sobre estos temas, temas laborales, temas de pensiones, pues para eso está esta noche ella aquí con nosotros en Cita con, para que resuelva todas sus inquietudes. Y recuerden que como estamos en directo, ustedes pueden llamar ya a la línea telefónica 265-7757, 265-7757, línea telefónica que está abierta desde este momento para que ustedes llamen y hagan sus preguntas sobre los temas que les acabamos de decir, pensiones y derecho laboral. Y también tenemos otra forma de comunicarse con nosotros, una línea de WhatsApp que es la 310-665-8193. La estamos viendo ahora en pantalla. Allí, por favor, nos envían solamente sus preguntas escritas. Por favor, no nos llamen a esta línea de WhatsApp porque no la contestamos. Simplemente leemos sus mensajes con sus preguntas sobre los temas de esta noche y la doctora también responderá sus inquietudes. Doctora Paula Andrea Escobar, bienvenida al programa. Hola Germán, buenas noches y buenas noches para todos. Un placer estar por aquí de nuevo. La estábamos extrañando, no había podido venir por unos temitas de salud, pero nos alegra que ya está mejor. Estoy lista, mejor dicho, de pelea. Bueno, mientras recibimos las primeras inquietudes de nuestros televidentes, vamos a hablar del traslado de régimen de pensiones. Cada rato la gente pregunta, doctora, ¿qué tengo que hacer para pasarme del fondo privado que conocemos nosotros o el régimen de prima media, que es el Colpensiones? Si me puedo pasar de allá para acá, de aquí para allá, ¿hasta cuándo lo puedo hacer? ¿Qué le podemos decir a los televidentes que tienen esas inquietudes? ¿Qué requisitos hay? Bueno, entonces es importante recordar que hay dos regímenes pensionales, el régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el administrado por los fondos privados, Hoy Porvenir, Protección, Colfondos y Olmutual, son 4 fondos privados. Para trasladarse en 3 regímenes, o sea, de Colpensiones al fondo privado y del fondo privado a Colpensiones, tiene que haber estado en dicho régimen 5 años. 5 años en ese régimen y no puede tener mujer más de 47 años y hombre más de 52. O sea que el traslado hay que hacerlo antes de los 47 años mujeres y hombres antes de los 52 años para que el traslado pueda darse válidamente. 10 años antes de la edad de pensionarse. 10 años antes de la edad de pensionarse. Pero ¿qué pasa si a mí se me olvidó? Se me olvidó que tenía que hacerlo 10 años antes de la edad de pensionarme y quiero pasarme. Bueno, entonces las personas que en este momento se encuentran en fondo privado y quieren regresar a Colpensiones y ya pasó el término para hacerlo, o sea, ya pasaron los 47 años mujeres, ya pasaron los 52 años hombres, pues aún es posible porque estamos presentando unas demandas ante los jueces laborales para lograr el traslado de régimen. ¿Y cómo se logra? Pidiéndole al juez que declare la nulidad del traslado de régimen o la ineficacia de ese traslado con los argumentos que la mayoría de los afiliados que están en este momento en los fondos privados tienen, y es que nunca fueron asesorados, que nunca fueron reasesorados antes de cumplir su edad, que cuando se afiliaron al régimen de ahorro individual no conocían las características reales de cada uno de los regímenes. Entonces están en un fondo privado, les ofrecen una mesada pensional muy inferior a la que recibirían en Colpensiones, y con todos estos argumentos los jueces están declarando esa nulidad e ineficacia de la afiliación y ordenando el traslado de régimen. Lo que usted está diciendo es que a la gente le dijeron una cantidad de cosas, que se podía pensionar cuando quisiera, que no tenía muchos requisitos, que todo estaba muy bien, les pintaron pajaritos. Les dijeron que se podían pensionar anticipadamente, que a la edad que quisieran, pero no les dijeron qué capital necesitaban para una pensión anticipada, que para una pensión anticipada los capitales son grandes, altos, entonces no les advirtieron eso. Les dijeron que podía, si fallecía, le podía quedar a sus herederos el capital, pero tampoco les dijeron en qué condiciones y en qué casos puede quedar el capital a sus herederos. En fin,
a muchos les dijeron cosas y les omitieron información y a otros no les dijeron nada, no les informaron nada, no les explicaron nada. Entonces, estas personas pueden demandar y regresar a Colpensiones para que su mesada pensional sea liquidada de una mejor manera. ¿Cuántas veces me puedo yo pasar de régimen? Cada 5 años. Cada 5 años. Y antes de que falten menos de los 10 ya no para más. la edad. Lo mejor es, doctora, la recomendación, si están cercanos ya a cumplir los 47 las mujeres y los 52, no esperen. Y asesorarse, porque claro, pues obviamente no a todo el mundo le va a convenir. Antes del traslado se asesoran, revisamos si realmente le conviene o no le conviene, porque no a todo el mundo le conviene, y si le conviene poder hacerlo con tiempo. Porque a veces la gente piensa que le va mejor en aquel que en el donde está. Al hacer la asesoría de buscar información en ambos fondos, se da cuenta que no vale la pena pasarse. Por ejemplo, mira, Germán, hay personas que por las semanas que tienen ya saben que no van a alcanzar a pensionarse, o porque no tienen empleo, o porque no quieren cotizar más, o en fin, no tienen las opciones de pensionarse, y si van a reclamar una devolución de saldos cuando cumplen la edad de pensión, o sea 57 y 62, la devolución de saldos es mucho mejor en el fondo privado que en Colpensiones. Entonces, las personas que no tienen una expectativa de poder cotizar y de poderse pensionar y están en un fondo privado, pues la devolución de saldos sí es mejor en el fondo privado. En Colpensiones se liquida de una forma distinta, donde da menor esa indemnización, porque en Colpensiones se llama indemnización, mientras que en el fondo privado se llama devolución de saldos. Entonces, mira, Germán, que no a todo el mundo le conviene trasladarse. El que quiera reclamar su devolución de saldos porque no va a alcanzar a la semana ni el capital, que es en el fondo privado. Pero si están cotizando y están reuniendo sus semanas y el capital también, o en fin, o las semanas pues ya está sobrado de semanas con salarios altos, trasládese a Colpensiones. Entonces, por eso es mejor evaluar antes de hacerlo. Bueno, le recordamos la línea telefónica que está abierta para que ustedes llamen y hagan sus preguntas directamente al aire en el programa de esta noche y dialoguen con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, que es abogada especialista en temas de derecho laboral y de pensiones. Llamen desde cualquier lugar del país y hagan su pregunta esta noche al aire. Y le recordamos que también tenemos otra forma de comunicarse con nosotros, que es la línea de WhatsApp, la 310-665-8193, que estamos viendo ahora en pantalla. Allí puede usted escribir su pregunta. Escribe su pregunta con los datos que más pueda. Su nombre, por favor, también sería importante. Y nosotros leeremos esta pregunta aquí al aire y le responderemos lo más pronto posible. No importa que se acabe el programa, ustedes pueden seguir enviando sus preguntas, que la doctora o los otros abogados que trabajan con ella le responderán más adelante. Tenemos ya la primera llamada de la noche. Tenemos en línea a Gustavo. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Para hacerle una preguntita a la doctora. Claro que sí, Gustavo. Resulta que hay un grupo que está reclamando el exceso. Gustavo, hablemos por el teléfono, por favor. Bájele el volumen al televisor porque nos demoramos mucho. Bueno, hay un grupo que le está reclamando a los fondos el exceso de comisión que cobraron. Yo ya estoy pensionado. Sí. ¿Qué hay de cierto en eso que se puede reclamar? Gracias, don Gustavo. Bueno, don Gustavo, eso es una acción de grupo que unos abogados que tramitan esa acción de grupo en Cali hicieron masivo un video donde le están ofreciendo a las personas la posibilidad de que los fondos hagan devolución de una comisión que han cobrado en exceso. Realmente nosotros no lo estamos haciendo y nuestros colegas aquí en Medellín y en otras ciudades tampoco. Hemos analizado la norma y vemos que no es viable. Sin embargo, pues respetamos pues como el criterio que tienen nuestros colegas que lo están haciendo y tampoco conocemos el criterio del juez que tiene el proceso, pues ya sería esperar el fallo a ver qué va a decir, pero nosotros personalmente hemos analizado la norma, nos hemos sentado, la hemos analizado detenidamente y no le vemos viabilidad al tema. Ya sería esperar que ese proceso que está en Cali, que no conozco ni en qué juzgado ni qué radicado tiene, dicten sentencia para saber el criterio del juez que conoce el proceso. Bueno, aquí tengo una pregunta de un televidente, no sé si es una o un televidente,
Inclusive me dice que si la pregunta está clara, vamos a ver si logramos entender un poquito. Buenas noches, doctora. Pregunto, yo me pensioné en diciembre de 2015 y desde julio de este año yo me desvinculé del fondo y según la asesoría de Colpensiones, ¿puedo reclamar esas mesadas? Se desvinculó en julio del 2015. Sí. Dejó de cotizar y se pensionó en diciembre. Sí, en diciembre de 2015. Hay que preguntarle cuándo cumplió la edad. Si la persona que nos escribió este mensaje nos puede... bueno, se llama Silvia Orozco. Si nos puede dar un poquito más de detalles, por favor, doña Silvia, para poderle dar una respuesta más precisa a su inquietud. Yo igual le voy explicando algo a doña Silvia para que ella más o menos nos entienda, pues, o me haga entender algo con el tema del retroactivo pensional. Lo que ella está hablando es de que si tiene derecho a un retroactivo pensional desde julio de 2015. ¿Qué pasa? La pensión de vejez se paga desde la fecha en que uno cumple edad y semanas, ¿cierto? De edad y semanas, pero si ella tramitó la pensión, por ejemplo, en octubre o en noviembre del 2015 y tenía la edad desde junio o julio, pues tenían que haberle pagado su pensión de vejez desde esa fecha, excepto que ya haya continuado cotizando. Si ya continuó cotizando, pues Colpensiones no le va a reconocer la pensión, sino desde la última cotización que haya hecho. Entonces, para resumirles, si para julio del 2015 ya tenía la edad y las semanas y ya había dejado de cotizar a pensiones, sí podemos demandar o reclamar ese retroactivo entre julio y diciembre. Si casualmente de pronto no hizo retiro del sistema, no reportó la novedad de retiro, sino que simplemente dejó de cotizar, podemos estar hablando de un retiro tácito, así lo han llamado los jueces en sus sentencias, y podríamos, pero judicialmente, habría que demandar ese retroactivo. Muy bien, tenemos en línea a Alirio. Buenas noches, Alirio. Un momentico. Alirio. Alirio. Sí. Alirio, lo estamos escuchando. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches. ¿Estamos al aire ya? Claro que sí, don Alirio. Mira, doctor, para hacerle una pregunta a la doctora. Lo escucha. Mira, yo tengo 58 años y tengo 1.813 semanas cotizadas, ¿sí? ¿Sí? Mi señora tiene 62 años y le faltan como 500 semanas. Hasta 500, 400 y 450 semanas le faltan a ella. ¿Hasta qué punto es verdad que de las semanas que yo tengo le puedo dar a ella para que ella se pensione? ¿Y hasta qué punto me perjudicaría a mí? Gracias, Bueno, don Alirio. Don Alirio, lo que usted dice no es viable. No es viable usted coger de sus semanas y regalarle a su señora, a su esposa. No es posible. ¿Por qué? Porque usted todas sus semanas las va a utilizar cuando se vaya a pensionar a los 62 años. Lo que existe para acceder a una pensión de vejez y poder sumar los tiempos de los cónyuges es la pensión familiar. Pero para la pensión familiar ambos tienen que tener la edad y otros requisitos adicionales, porque la norma siempre trae unos requisitos exigentes, pero para sumar entre los dos y obtener una sola pensión, no para que el uno le regale al otro, sino para sumar las semanas de ambos y obtener una sola pensión. Así que en el caso suyo no es viable. Usted se va a pensionar a los 62 años y las semanas que tiene son solamente para reconocerle su pensión de vejez. Muy bien, vamos a recordarles a ustedes la línea telefónica que está abierta ya para todos nuestros televidentes, 265-7757, la estamos viendo al aire. Pueden seguir haciendo sus llamadas. A los televidentes que les gusta oírse por el televisor, les recordamos y les recomendamos que le bajen el volumen, no se alejen, por favor, porque hay un retraso y se quedan esperando escucharse en la televisión y nos demoramos un poquito. Y les recuerdo que también tenemos la línea de WhatsApp, ya tenemos muchas preguntas aquí, línea de WhatsApp 310-665-8193 para que envíen su pregunta escrita. No nos llamen a esta línea, no marquen el número, simplemente escriban su mensaje de WhatsApp que nosotros lo leeremos y la doctora le responderá. Y ahora sí, atentos, papel y lápiz, porque tenemos las direcciones y teléfonos de las oficinas de Esto Futuro de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez en las diferentes ciudades del país y comenzamos con la sede en Medellín. En Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. Televidentes en Cali y en el Valle. En Cali estamos ubicados en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en el local 129, ahí en el primer piso.
El teléfono es 373-5110, 373-5110. ¿Y la oficina más reciente en Armenia? En Armenia estamos en el Centro Comercial Vanessa, frente a la Notaría Tercera, en el local 20, y el teléfono es 731-2417, 731-2417. Sede en Pereira. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20, entre Sexta y Séptima, en la oficina 905, y el teléfono es 333-3301, 333-3301. Y finalmente, oficina en Manizales. En Manizales estamos en el edificio del Comercio, ahí frente a la Catedral, en la oficina 610, y el teléfono es 884-6096, 884-6096, y no olviden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co. Sigan llamando, sigan escribiendo sus preguntas a la línea de WhatsApp. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Estufuturo Abogados le tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones, oficina en Medellín, Cali, Pereira, Manizales y también en Armenia. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que hoy la cita es con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Ella es abogada, especialista en temas de derecho laboral y también en tema de pensiones. Todo lo que usted quiera saber, pues aproveche esta oportunidad de hablar directamente con ella, llamando a la línea 265-7757 o escribiendo a la línea de WhatsApp sus preguntas, por favor, a través de mensaje de texto. Ahí están viendo ustedes la línea telefónica que tenemos abierta al aire para que sigan llamando, y también les vamos a mostrar en segundos esta, que es la línea de WhatsApp 310-665-8193, para que envíen sus preguntas escritas. Preguntas como la que nos envió Sandra Londoño. Dice, buenas noches, mi pregunta es, si mi promedio de toda la vida laboral es más alto que el promedio de los últimos 10 años de cotización, ¿puedo solicitar que me liquiden la pensión sobre toda la vida laboral? Efectivamente, doña Sandra, el artículo 21 de la Ley 100 establece que el ingreso base de liquidación será el de los últimos 10 años o el de toda la vida, que sea más favorable para el afiliado, y no hay que solicitarlo. Simplemente Colpensiones, cuando va a reconocer la pensión, debe hacer el cálculo de ambos IBLs, y en la resolución de reconocimiento él nos muestra en la resolución cuál IBL fue el más favorable. Hace el de toda la vida, el de los últimos 10 años, y aplica el más favorable. Igualmente, después de reconocida la pensión, podemos revisar que haya sido aplicado el IBL correcto, y si tenemos alguna reclamación por hacerle a Colpensiones, se le hace perfectamente, sea administrativamente, y si la reconocen, muy bueno. Si la niegan, se puede judicialmente. O sea que la respuesta es sí, sí se puede, le buscan el que más le convenga. Exactamente. Tenemos llamada de Ana María. Ana María, buenas noches, bienvenida a Cita Con. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, Ana María? Bien, gracias. Bienvenida. Hazme un favor, tengo una consulta para la doctora. Yo tengo 52 años, me pensionaría a los 57 años. Estoy interesada en una posible negociación con la empresa. Mi inquietud es si tendría que seguir cotizando estos 5 años que me falta, o revisando el tema de los sueldos que llegué a manejar. Llevo 7 años, con un sueldo alto en comparación a esos años antes. Pues como llevo 7 años con un sueldo alto, tendría que cotizar otros 6 años si decido negociar con la empresa para completar esos 10, o debo cotizar los 5 que me hace falta para pensionarme. Bueno, le hago una pregunta, doña Ana María. ¿Cuántas semanas tiene? No recuerdo, pero de vida laboral tengo ya 30 años. 30 años, o sea que ya está más de 1.300 sobrada. Sí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si va a hacer una negociación con la empresa y va a quedar sin ingresos, o sea, la empresa le va a ofrecer algo, una indemnización o algo, pero de aquí en adelante no va a tener ingresos por rentas, por contratos de prestación de servicios, por algún vínculo laboral de otra empresa, pues no tendría la obligación de hacer aportes, porque los aportes
Por obligación debemos hacerlo quienes tenemos ingresos, o por salarios, o por honorarios, o por rentas, pero si tenemos ingresos hay que hacer el aporte. Si no va a tener ingresos por ningún concepto, puede dejar de cotizar y cuando se vaya a pensionar le van a promediar los últimos 10 años efectivamente cotizados, o sea, de aquí hacia atrás. No de los 57 y vamos a tener 5 años en cero, no. Es de los últimos 10 años efectivamente cotizados, de la última cotización hacia atrás, 10 años. Pero si usted va a tener ingresos, sí por obligación debe hacerlo, porque si no, pues sería evasora del sistema de seguridad social. Muy bien, tenemos más preguntas de nuestros televidentes a través de la línea de WhatsApp. Bastante desconfiado el televidente, dice, ¿cuántos casos han prosperado en los despachos judiciales sobre traslado a Colpensiones? La mayoría de magistrados revocan los fallos a favor de los afiliados. ¿Conoce algunas sentencias en firme? Sí, son muchos los fallos, muchos, no solamente nuestros, sino de todos nuestros colegas. La Corte Suprema de Justicia también tiene varios fallos, pues ya si quiere que yo le regale estos fallos de la Corte Suprema, nos puede escribir al WhatsApp y le enviamos los números de estas sentencias de la Corte para que pueda conocerlos, pero ya hay mucha jurisprudencia frente al tema. Muy bien, tenemos en línea a Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo, bienvenido a Cita Con. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Gracias, buenas noches, ¿cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Es lo siguiente, yo voy a cumplir los 62 años el 6 de diciembre, tengo como unas 780 semanas ya cotizadas. Yo antes estaba con seguros sociales y de un momento a otro, no sé, cometí el error de pasarme a Porvenir. Yo he querido devolverme a Colpensiones, lo que antes era el Seguro Social, y tengo un ahorro como de 300 millones de pesos. Yo la verdad que lo que quiero es que me den la plata, los 300 millones de pesos, y yo no quiero pensión. ¿Eso es posible? Bueno, le cuento algo. Lo que pasa es que la devolución de saldos solo procede cuando no tenemos derecho a la pensión. Para que a usted le devuelvan todo ese dinero, tendría que ser que cuando usted llegue a los 62 años no tuviera derecho a la pensión, que lo más seguro es que con ese capital que usted dice tener, sí le va a dar para la pensión. Si con el capital que tiene le da para la pensión, así sea del mínimo, así sea de 1 millón o 2 millones de pesos, le dan su pensión y no tiene derecho a devolución de saldos. Ya habría que analizar otro tema, que cuando quiera lo analizamos más adelante, de una figura que se llama excedentes de libre disponibilidad. Eso solamente se da en el fondo privado. Como usted está en Porvenir, podríamos analizar la posibilidad de que usted cuando se pensione le puedan dar una mesada pensional bajita, pero le den unos excedentes de libre disponibilidad de capital para que usted pueda invertir en lo que usted desee. Es una figura que no aplica para todo el mundo, habría que analizarla, pero es posible para quienes están en el régimen de ahorro individual. Línea telefónica 265-7757 para que usted llame y haga sus preguntas a la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, línea que estamos viendo ahora en pantalla. Si lo prefiere, si no se puede comunicar, pues puede enviar su pregunta a la línea de WhatsApp 310-665-8193. Esas preguntas deben ser escritas a través de mensaje de WhatsApp, con sus datos, con toda la pregunta y los datos que necesitemos para que la doctora le responda y ojalá su nombre si son tan amables. Tenemos una pregunta de una televidente que nos la envía a través precisamente de la línea de WhatsApp. Dice, buenas noches, soy pensionada por invalidez desde el año 2009. Hace como un mes me di cuenta que había inconsistencia en las semanas y tengo forma de documentar estas semanas. ¿Esto me lo reconocen y me mejoraría la pensión? Bueno, para uno definir si con las semanas que le hacen falta y que recuperaríamos le mejora la mesada, tendríamos que revisar la resolución que le reconoce la pensión y el historial de semanas, porque no siempre nos va a servir para aumentar la tasa. Puede ser, bueno, por cada 50 semanas adicionales la tasa nos aumenta, o sea, el porcentaje nos aumenta, pero puede ser que ya tenga la tasa máxima. Entonces, para poder dar una asesoría bien concreta, me gustaría que revisáramos la historia laboral y la resolución. En muchos casos sí se aumenta la mesada, pero en muchos otros no se aumenta. Entonces, para ser más concretos, revisamos esta documentación e inmediatamente le podemos decir si se aumenta o no se aumenta, si vale la pena recuperarlas. Pero las personas que nos están llamando, haciendo llamada a la línea de WhatsApp, porque nos damos cuenta, tenemos el teléfono aquí al lado, esa línea no la contestamos al aire porque no está habilitada para que salga la voz de las personas al aire. Solo está la línea de teléfono fijo.
Por eso les decimos que la línea de WhatsApp es para preguntas escritas. Por favor, escriba el mensaje con su pregunta, con sus datos y su nombre para poderla leer aquí en el computador esa pregunta, pero esa línea no la contestamos. Tenemos en línea a Yesenia. Buenas noches, Yesenia. Yesenia. ¿Qué se nos hizo Yesenia? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Hola, Yesenia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ah, bien, gracias a Dios. Me alegra. Bienvenida. Es que tengo una consultica. Es que tengo una consultica. Yesenia, hablemos por favor por el teléfono porque usted está escuchando el televisor y nos demoramos en hablar. Solo por el teléfono, por favor. Yesenia. Listo, ya. ¿Ya? Bueno, mira, lo que pasa es que mi esposo se murió hace 13 años. Yesenia, En por ese favor. momento a mí me negaron la pensión, que porque era menor de 30 años. Señor. Por favor, bájale el volumen al televisor porque es que nos demoramos mucho mientras usted se escucha. Hablemos solo por el teléfono, por favor. Hola, ya. Sí, cuéntenos, por favor, ¿se murió su esposo? Bueno, mi esposo se murió y a mí me negaron la pensión porque era menor de 30 años y llevábamos menos de 4 años de casados. Sí. Hay posibilidad de que yo pueda apelar ahora. ¿Qué fondo de pensiones le negó? En ese momento era Horizonte y en ese momento nos está pagando por venir. Pues quedó la pensión para mis 2 hijos. Ok, listo, bueno. ¿Qué es lo que pasa, Yesenia? Los hijos, bueno, usted tenía menos de 30 años, pero tenía hijos. Entonces, el problema no es que era menor de 30 años, sino que no acreditó la convivencia que el fondo requería para que usted demostrara la convivencia que ellos necesitan. Y es, la norma no dice 5 años, dice 5 años si el fallecido hubiese sido pensionado. Pero la Corte Suprema de Justicia exige 5 años de convivencia para quienes deseen acceder a la pensión de sobrevivientes. No sé si de pronto usted antes del matrimonio ya convivía con él, porque veo que tenían hijos. Entonces, qué bueno revisar cómo fue esa convivencia. De pronto hubo convivencia antes de la muerte y podemos complementar el tiempo de casados más un tiempo como compañeros permanentes y así acreditar los 5 años de convivencia que le está exigiendo por venir. Recuerden, Yesenia y los demás televidentes que hacen sus preguntas, que cuando les pide la doctora que amplíen la información pidiendo la consulta, pues ustedes pueden conocer los datos de las oficinas de Esto Futuro un poco más adelante. Si viven en Medellín o en Cali, Pereira, Manizales o también en Armenia, pues llaman a la oficina que les quede más cerca, piden la cita y la consulta es totalmente gratis. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos más preguntas aquí a través de la línea de WhatsApp. La vamos a leer un poco más adelante, pero esta pausa es para que ustedes tomen atenta nota precisamente de las oficinas y teléfonos de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez y comenzamos en Medellín, doctora. En Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. ¿Hay oficina en Cali también? En Cali estamos ubicados en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en el local 129, ahí en el primer piso, teléfono 373-5110, 373-5110. Oficina en Armenia, más nuevecita. En Armenia estamos en el Centro Comercial Vanessa, frente a la Notaría Tercera, en el local 20. El teléfono es 731-2417, 731-2417. También en el eje cafetero, oficina en Pereira. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905. El teléfono es 333-3301, 333-3301 y no olviden visitar nuestra página web www.estofuturo.com.co. Y no olvide la oficina en Manizales. Hay Manizales, en el edificio del Comercio.
en la oficina 610 frente a la catedral. El teléfono es 884-6096, 884-6096. Una pequeña pausa y ya regresamos para seguir dialogando con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez y resolviendo sus inquietudes. Ya volvemos. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Tu Futuro Abogados le tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones. Oficinas en Medellín, Cali, Pereira, Manizales y también en Armenia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos recibiendo preguntas que nos llegan a través de la línea de WhatsApp. Les quiero decir a las personas que nos están escribiendo, porque son muchas, que si no alcanzamos a responder su pregunta aquí al aire en el programa, no se preocupen. La doctora Paula Andrea o cualquier otro abogado de Tu Futuro le responderá en el transcurso del día mañana o de la semana, pero siempre obtendrán respuesta. Tenemos una pregunta que nos envía Danilo Álvarez Sánchez. Él dice: buenas noches, trabajo para una empresa del Valle. Está en proceso de reingeniería y van a liquidar personal. Tengo 57 años y llevo cotizadas 1.620 semanas. En la empresa actual llevo 30 años. ¿A qué tengo derecho si me llaman a arreglo o me liquidan? Además tengo una restricción laboral. ¿Es posible que me pensionen? Danilo Álvarez Sánchez. Bueno, señor Danilo, pues hay que, para pensionarse, con la edad que tiene, podríamos analizar con la historia clínica qué posibilidades hay de obtener un 50% de pérdida de capacidad laboral. Con la historia clínica podemos detectar eso y con la semana no tendríamos problema en acceder a una pensión de invalidez, pero tenemos que concentrarnos en revisar si es viable o no es viable obtener el 50% de pérdida de capacidad laboral. Frente al arreglo que va a hacer con la empresa, posiblemente habría que revisar qué tipo de contrato tiene, si es a término fijo, a término indefinido, para saber qué tipo de indemnización puede generarse con esta terminación de contrato. Entonces, si quiere, con mucho gusto, si desea, nos escribe a la línea de WhatsApp con datos más concretos, qué contrato tiene, desde cuándo ingresó a la empresa, y podemos asesorarlo con una asesoría bien puntual. A las personas que nos llaman aquí al programa al aire, les pedimos por favor que le bajen el volumen a su televisor o que hablemos directamente por el teléfono, porque hay una demora entre lo que me escuchan por el teléfono y lo que se escucha en el televisor. Entonces nos demoramos un poquito más. Por favor, le bajan el volumen o se alejan del televisor para que hablemos solamente por el teléfono. Buenas noches, Mauricio, bienvenido. Gracias, buenas noches. Lo escuchamos. Por favor, hacerle una pregunta. Claro que Yo sí. soy pensionado desde hace 8 años y resulta que presenté una reclamación para liquidación. Yo soy de Fondo Porvenir. Y entonces, en la primera instancia la gané, en la segunda instancia la gané, y Fondo Porvenir apeló y se fue a la Corte, al Consejo de Estado, ¿no es que es? Sí, y hasta ahí llegué, no sé qué sigue, qué debo hacer para poder averiguar cómo va mi situación. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, la Corte Suprema de Justicia es el superior del tribunal y del juzgado. La Corte Suprema de Justicia es en Bogotá y es demasiado congestionada porque allí llegan todos los procesos de todo el país que van en recurso de casación a dicha corte. Entonces son muy demorados. Exacto. Entonces son procesos que solo ante la Corte Suprema son 5 años o quizás 6 años para resolverse. Para usted poder estar monitoreando y revisando su proceso, el abogado puede darle el número del radicado de 23 dígitos y usted puede monitorearlo, revisarlo cada que usted desee por la página de la rama judicial, ramajudicial.gov.co, consulta de procesos, ahí le pide el número del radicado de 23 dígitos y ahí le sale su proceso y la historia de su proceso, en qué estado se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Les recordamos la línea telefónica para que hablen directamente con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez aquí en el programa, ahí la estamos viendo, 265-7757, 265-7757. Nos están escribiendo mucho en la línea de WhatsApp, pero voy a repetirles a ustedes
la línea de WhatsApp, que es la 310-665-8193. También la estamos viendo ahora al aire. 310-665-8193 para que envíen sus preguntas escritas con su caso completico y su nombre, por favor. Tengo una pregunta, bueno, yo diría que ya sé la respuesta, pero para eso pregunta la gente. Buenas noches, mi nombre es Ana Isabel Londoño, tengo 55 años y pregunta, ¿es verdad que podría pensionarme a los 57 años en protección? Bueno, entonces, doña Ana Isabel, ¿cierto? Ana Isabel Londoño. Con 57 años en protección, sí, efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En protección estamos en el régimen de ahorro individual y en el régimen de ahorro individual uno se pensiona o porque reúne el capital suficiente para una pensión, que allá en el fondo le dirán qué capital requiere usted para pensionarse, de acuerdo al número de beneficiarios que tenga, si tiene esposo, si tiene hijos menores, si tiene hijos discapacitados, en fin. Ellos revisan de acuerdo a sus beneficiarios qué capital requiere usted para pensionarse. Si tiene el capital para pensionarse, se puede pensionar a los 57 años o a la edad que según el capital le dé, porque puede que a los 57 no le dé, pero le dé a los 59 o le dé a los 60, ¿cierto? Ellos le hacen el cálculo con el capital a qué edad le da para pensionarse. O si no cuenta con el capital suficiente para pensionarse, pero tiene más de 1.150 semanas, puede acceder a la garantía de pensión mínima. Es un salario mínimo donde el Estado o el Fondo de Solidaridad, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, perdón, ponen el capital que falta para pensionarse y le dan una garantía de pensión mínima. Pero para esta garantía de pensión mínima, el Ministerio de Hacienda nos exige que no puede tener rentas o ingresos superiores al salario mínimo. Entonces es bueno que se acerque al fondo y revise qué capital tiene, cuántas semanas tiene, para definir si a los 57 años le da para pensionarse en el fondo privado. Pregunta que nos envía John Jairo Muñoz Zapata, dice, cuando salió la ley 100 yo tenía 40 años cumplidos y 523 semanas cotizadas y en los 7 años siguientes aumenté mis semanas a 687. Colpensiones me negó la pensión. Tengo derecho según la transición y más abajo nos dice que Colpensiones dice que la transición finalizó en 2005 y por eso le niegan la pensión. Bueno, lo que pasa es que hay que tener claro dos cosas. Una cosa es tener derecho, una cosa es tener régimen de transición, o sea, los requisitos para estar en régimen de transición, y otra cosa es tener los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Entonces, ¿qué sucede? Los requisitos para estar en transición era tener más de 40 años al 1 de abril del 94 o tener más de 15 años cotizados al 1 de abril del 94. 15 años más o menos son 772 semanas. Entonces usted tenía los 40 años de edad, o sea que tenía un requisito para estar en transición. Pero después vino el acto legislativo 01 del 2005 que nos exige que para estar en transición, para conservar la transición, hasta el 2014 tenemos que tener 750 semanas a julio del 2005. Entonces nos agregaron un requisito adicional para continuar en transición. Y luego tenemos que analizar si estando en transición tenemos los requisitos para tener la pensión. Porque los requisitos para tener la pensión con régimen de transición hay que mirar cuáles son. Hay varias normas anteriores a la ley 100 que se aplican por régimen de transición. Por ejemplo, tenemos transición y tenemos 20 años de servicio público, entonces nos aplican una norma. O estamos en transición y tenemos 500 semanas entre los 40 y los 60 años de edad y nos aplican otra norma. Entonces, en su caso, sería bueno mirar esas 500 semanas, si las tenía a los 94, pero no las tenía entre sus 40 y 60 años de edad, no tiene derecho a la pensión. Colpensiones negó, pues, porque realmente no tiene derecho a la pensión. Pero pues para poderle explicar bien concretamente, cuando quiera miramos su historia laboral, pero así como me lo está planteando, lo más seguro es que no tenga derecho. Bueno, esta pregunta la envía Marisol Uribe, pero la pregunta es para la mamá de ella, que se llama Gloria Estrella Serna. Dice la pregunta, mi madre le dio poder a un abogado para reclamar los 10 años de más que cotizó al Seguro Social. Ya lleva 9 años con esto y nada que le sale. Motivo por el cual ella no quiere seguir con él. La pregunta es, ¿tiene que pagarla si no quiere seguir con él? Bueno, entonces hay que revisar qué gestión ha hecho el abogado, porque mire que el televidente anterior nos contó que el proceso se encontraba en la Corte Suprema de Justicia y cuando un proceso va a la Corte Suprema de Justicia perfectamente puede demorarse 9 años, porque un juez en primera instancia son 2 años y piquito
en segunda instancia son año y medio más o menos, ahí vamos 3,5, más la corte otros 5 o 6 años, pues perfectamente un proceso que va a la corte puede tardar 9 o 10 años. Entonces, antes de pronto de uno arriesgarse a juzgar a un abogado, es mejor revisar qué gestión ha hecho, si la reclamación está en un juzgado, la demanda, en qué estado se encuentra, qué radicado tiene, le pueden pedir al abogado el número del radicado y el número del juzgado en el que se encuentra la demanda, para poderle decir o que definitivamente no hay ninguna gestión y que les dé el pase salvo, que ustedes van a contratar otro abogado o que está bien tramitado el proceso. Tenemos más televidentes. Buenas noches, Marco Tulio, bienvenido a Cita Con. Buenas noches. Marco Tulio. Hágame un favor. Necesito hacer una preguntita a la doctora Paula. Claro. La escucha la doctora. Resulta que yo tengo 75 años. Tengo 1050 semanas. Sufro de un hipo que no me lo han podido quitar durante 7 años y medio. ¿Qué esperanzas tengo yo ahí para una pensión? Bueno, entonces en ese caso tendríamos que analizar toda la historia clínica para determinar cuál es el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad y definir la posibilidad de obtener un 50% de pérdida de capacidad laboral. Cuando usted quiera nos visita con su historia clínica, de todo lo de los médicos que le han hecho, que le han revisado, los médicos que usted ha visitado, especialistas, todo lo que usted tenga de la parte médica, y nos lleva también la historia laboral y le ayudamos con nuestro médico asesor a definir si es posible o no es posible obtener una pensión de invalidez. Nos escribe a través de WhatsApp Fernando Londoño, dice él: tengo 58 años y he trabajado con el gobierno hace 36 años. Debo esperar hasta los 62 años para jubilarme y todas las semanas que sobran, ¿qué pasa con ellas? Bueno, si tiene 58 años es porque está cumpliendo 58 este año, ¿no? De pronto no nos aclaró ese tema, no. Dice que tiene 58 años. Entonces, si cumplió los 55 años después del 31 de diciembre del 2014, ya no podría pensionarse con 55 años y tendría que esperar hasta los 62 años necesariamente, porque la transición que permitía pensionarnos con 55 años de edad a los servidores públicos que tenían más de 20 años de servicio público terminó el 31 de diciembre de 2014 y por ende nos toca esperar hasta los 62 años. ¿Qué otra pregunta hizo él, Germán? Él preguntaba de las semanas que le sobraban. Bueno, ¿qué pasa? Si estamos en Colpensiones, no es que nos sobren semanas, sino que estamos en un régimen donde es un fondo común, donde todos aportamos y de ahí se pagan las mesadas pensionales de todos los pensionados. Entonces, todas las semanas adicionales a las 1.300 sirven para aumentar la tasa de reemplazo. Entonces, no es que las semanas que sobren no las devuelven, ni se las podemos regalar a nadie, ni es que se pierdan, sino que están ahí para financiar nuestra pensión y para aumentar la mesada cada 50 semanas adicionales a las 1.300 y hasta las 1.800. Atentos todos, atentas todas, porque aquí están las direcciones y teléfonos. Nos están preguntando por aquí la dirección de Armenia, ya se la vamos a dar, de las oficinas de la doctora Paula Andrea Escobar de Esto Futuro, y vamos a comenzar con la oficina en Medellín que estamos viendo ahora. En Medellín estamos en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501, y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Cali. En Cali estamos en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en el local 129, en el primer piso, y el teléfono es 373-5110, 373-5110. Y atentos los que estaban preguntando por Armenia, aquí está. En Armenia estamos ubicados en el Centro Comercial Vanessa, frente a la Notaría Tercera. El teléfono es 731-2417, 731-2417. Sede en Pereira. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905 y el teléfono es 333-3301, 333-3301. Y la oficina en Manizales. En Manizales estamos en el edificio del Comercio,
ahí frente a la catedral, en la oficina 610. El teléfono es 884-6096, 884-6096. Y no olviden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos para seguir con el programa y la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Aún es posible. Estufuturo Abogados le tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones, oficinas en Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Armenia. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en la compañía de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Ella es abogada especialista en Derecho Laboral y también en pensiones. Recuerden que ustedes pueden llamarla aquí al aire en este momento en el programa al teléfono 265-7757, 265-7757, línea que sigue abierta para todos ustedes. O si lo prefieren, pueden escribir su mensaje. Ahí estamos viendo la línea telefónica. Pero si lo prefieren, pueden escribir su mensaje a través de la línea de WhatsApp, que es la 310-665-8193, que estamos viendo también en pantalla. Allí solo escriben sus mensajes, por favor, mensajes escritos, con todos los datos de su caso y su nombre. No importa que el programa se acabe, porque tenemos muchas preguntas que seguramente no alcanzaremos a leer en el programa. No importa que se acabe el programa, ustedes pueden seguir escribiendo sus preguntas que un asesor de la doctora Paula Andrea les responderá más adelante. Pregunta de Eduardo. Quiero saber si al estar trabajando y llevo 28 años en la empresa y al pedir mi historia laboral solo me aparecen 1040 semanas. ¿Qué debo hacer para que me aparezcan todas mis semanas? Y estoy cotizando debe ser 1989. Dice aquí 1889, no creo que llegue a tanto tiempo. 1989 dentro de la ley 100. Gracias, Eduardo. Bueno, don Eduardo, pienso que si las semanas que nos faltan son de la empresa donde actualmente labora, simplemente le pedimos a la empresa que nos certifique desde qué fecha estamos prestando los servicios a esta empresa y con qué número patronal hacían los aportes al Seguro Social. De esta manera podemos pedirle a Colpensiones la actualización y la corrección de la historia laboral y aportando el certificado que nos da la empresa para que ellos puedan proceder a corregir. Si los tiempos que nos faltan es con otras empresas diferentes, pues la idea sería que esas empresas también nos certifiquen y poderle pedir a Colpensiones la corrección, pero aportando la prueba de que ese tiempo está elaborado con tal empresa. Tenemos más llamadas de los televidentes. Saludamos a Rubén Darío. Buenas noches, Rubén Darío. Rubén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para pedir una preguntita a la doctora. Por supuesto, Rubén. Lo que pasa es que yo tengo 60 años, voy a cumplir 61 en diciembre. Y tengo, para cuando cumpla los 62 años de pensión, tengo para ir 2.350 semanas. Entonces la pregunta es, son 1.300 y las otras semanas... ¿Las otras semanas qué? ¿Qué pasa con las otras semanas? Ok. Ya habíamos respondido. Don Rubén, entonces le explico nuevamente, las semanas adicionales a las 1.300 y hasta las 1.800 nos van a servir para incrementar la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Cuando usted le van a liquidar su mesada pensional, le promedian los salarios cotizados o en los últimos 10 años o en toda la vida. Y a ese promedio, que se llama ingreso base de liquidación, le aplican una tasa de reemplazo, o sea, un porcentaje de acuerdo al número de semanas que tenga. Entonces, no es lo mismo tener 1.300 a tener 1.800. La tasa de reemplazo va a ser mayor con 1.800 semanas. Entonces, para eso sirve tener semanas adicionales, porque por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 nos dan 1.5% adicional de tasa de reemplazo hasta las 1.800. De ahí no aumentaría más la tasa de reemplazo. Pregunta que nos envía Cecilia Ramírez, dice ella. Tengo 49 años y pocas semanas cotizadas porque nunca me interesó la pensión. ¿Puedo pagar solo salud y ARL en el nuevo empleo o qué me recomiendan? Mil gracias por su valiosa colaboración.
y por su programa. Bueno, doña Cecilia, realmente cuando uno tiene una vinculación laboral o un contrato de prestación de servicios o es rentista de capital, debe hacer aportes a la seguridad social en salud, en pensión y en riesgos. Porque si usted tenga pocas semanas, usted va a estar cubriendo no solamente el riesgo de vejez, sino que también va a estar cubriendo el riesgo de invalidez y el riesgo de muerte. Por ejemplo, usted se vincula laboralmente ahora, empieza a cotizar y no quiera, Dios no quiera, usted en 1 año, en 2 años, en 3 años, se invalida, nos van a exigir 50 semanas en los últimos 3 años y si usted no cotizara a pensión, pues no las tendría. Pero como es obligación cotizar a pensión, va a tener sus 50 semanas en los últimos 3 años y podrá pensionarse por invalidez. Igual sucedería si es un caso de muerte. Entonces no solamente se preocupe por el tema de vejez, que porque tiene muy pocas semanas, sino que es importante cotizar por el tema de invalidez y muerte. Además es obligatorio mientras que tenga un contrato de trabajo. No es si se puede o no se puede, sino que es obligación. Es obligación. Muy bien, tenemos en línea, bueno, se nos fue Iván. Entonces tenemos a Blanca. Blanca, buenas noches. Blanca. Hola, Blanca. Sí, señor, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. La escuchamos. Buenas noches. Mi pregunta es que yo tengo 57 años, voy a cumplir 58, y yo sufro de fibromialgia, pues tengo muchas historias clínicas, y yo me siento muy incapacitada para trabajar. ¿Ahí qué pasa? ¿Cuántas semanas tiene doña Blanca? Tengo 950 semanas. ¿Y ha cotizado en estos últimos años? Sí, estoy cotizando. ¿En estos últimos 3 años ha cotizado? Sí, señora, claro. Listo, bueno, doña Blanca. Entonces, para la pensión de invalidez requerimos cotizar 50 semanas en los últimos 3 años, tener cotizadas ese número de semanas en los últimos 3 años. O sea que si usted viene cotizando en los últimos años continuamente, pues no tiene problema porque ya las tiene, las 50 en los últimos 3 años. Pero entonces debemos concentrarnos en revisar la historia clínica, a ver qué tanto es viable, qué tanto es viable obtener el 50% de pérdida de capacidad laboral. Entonces me parece importante que revisemos toda la historia, porque no solamente con el dato de que tiene fibromialgia, simplemente yo podría decirle si es viable o no es viable. O sea, hay que revisar en qué estado se encuentra, qué grado tiene de intensidad pues esa fibromialgia, qué tan avanzada está y qué otras patologías tiene, porque hay que revisar todo un conjunto, que tiene los oídos, que de pronto los ojos, que de pronto es diabética, que de pronto es hipertensa, o sea, todo lo que usted tenga, que de pronto tiene tratamiento psiquiátrico por el dolor que la fibromialgia le genera, todo eso es muy importante para determinar si obtenemos o no el 50%, así que la invito para que revisemos entonces la historia clínica completa y determinemos la viabilidad de obtener una pensión de invalidez. Muy bien, se nos acaba el tiempo. A los televidentes que nos están escribiendo y no alcanzamos a leer sus preguntas, sigan escribiendo que más adelante la doctora o cualquier asesor de Tu Futuro le responderá. Doctora, nos queda tiempo para volver a dar los teléfonos y las direcciones de las oficinas de Tu Futuro y comenzamos, por supuesto, en Medellín. En Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. Para los interesados en Cali y el Valle del Cauca. En Cali estamos ubicados en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en el local 129, en el primer piso. El teléfono es 373-5110, 373-5110. Si viven en Armenia, departamento del Quindío, allí también hay oficina. En Armenia estamos ubicados frente a la Notaría Tercera, en el Centro Comercial Vanessa, en el local 20. El teléfono es 731-2417, 731-2417. En Pereira. En Pereira estamos ubicados en la calle 20, entre Sexta y Séptima, en el edificio Banco Ganadero, oficina 905. 905 y el teléfono es 333-3301, 333-3301. ¿Y en Manizales? En Manizales estamos en el edificio del Comercio, frente a la Catedral, en la oficina 610. 610 y el teléfono es 884-60-96, 884-6096 y no olviden visitar nuestra página web www.quindiofinanciera.com.
estufuturo.com.co. Sigan enviando sus preguntas a la línea de WhatsApp que obtendrá respuesta más adelante. Doctora, muchas gracias. Gracias, Germán. Buenas noches y buenas noches para todos. Que descansen. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro, abogados en Derecho Laboral y Pensiones, doctora Paula Andrea Escobar Sánchez.